En este vídeo vamos a ver algunas funcionalidades adicionales genéricas de Python que nos van a ser de mucha utilidad. Vamos a empezar con las funciones. La definición de funciones en Python es muy parecida a cualquier otro lenguaje, pero tiene una serie de diferencias importantes. Bueno, aquí estoy ejecutando el notebook 0202. Como siempre, ejecutamos la primera celda para asegurar que tenemos los recursos localmente en el entorno de ejecución de Colab. Y bueno, siempre tengo la costumbre de importar NumPy, por si acaso, aunque ahora en un vídeo siguiente vamos a ver más en detalle qué es NumPy. Entonces, definición de funciones. Muy sencillo, con la palabra def, una función, los dos argumentos y lo que se devuelve. Particularidades. Primero, que Python es un lenguaje indentado. Python sabe cuándo empieza y acaba una función o una estructura, lo que sea. Por ejemplo, sabe lo que está dentro y fuera de un for en función de la indentación. Con lo cual, aquí se acaba esta función y aquí empieza esta otra función. La definición de una función, muy sencilla, argumentos, y luego hago lo que yo quiero con los argumentos dentro. Fijaos que no hay una declaración del tipo de los argumentos, como lo hay en otros lenguajes. Esto es consecuencia de lo que hablábamos en alguno de los vídeos anteriores. Python trata de ir adivinando los tipos de las cosas según se va interpretando, según se va ejecutando. Por tanto, lo que hay dentro funcionará en tanto en cuanto los argumentos que le pasemos en el momento de la ejecución tengan sentido con lo que se hace dentro, ¿no? Fijaos que aquí hay dos roles. Uno está la persona que diseña la función, implementa la función, y luego está la persona que utiliza la función, ¿no? La semántica de la función tiene que estar clara para que el que utiliza la función sepa qué es lo que tiene que enviar, ¿no? Entonces, bueno, esta función, una cosa muy sencilla, multiplica por 2 el primer argumento y luego le suma el segundo, ¿no? Esto tiene este efecto, pero fijaos que como desde la perspectiva del que implementa la función no se están haciendo suposiciones de qué tipos de datos son los argumentos, simplemente lo que se requiere es que funcione con lo que haya dentro, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de datos me permiten multiplicar por 2? Bueno, una lista, una cadena. Una lista, multiplicarla por 2 es concatenarla consigo mismo. ¿Qué tipos de datos me permiten hacer una suma? Bueno, los enteros o los números, como hemos visto aquí, los flotantes, etcétera, pero también las listas y las cadenas. Puedo concatenar una cadena con otra, ¿no? Entonces, fijaos lo que sucede si dos argumentos, este se va a multiplicar por 2, se va a concatenar y se le va a sumar, es decir, a añadir ese elemento, ¿no? Fijaos la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Y en cuestión de cadenas, pues lo mismo, ¿sí? Como esto es indentado, fijaos como un if, la condición se considera que se está ejecutando el código asociado a que se cumpla la condición hasta que no haya una indentación de vuelta, igual con el else, ¿no? Fijaos que bueno, esto funciona. Ahora, esto siguiente nos va a funcionar. También nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque la comparación entre cadenas también está definida. ¿La comparación entre listas de manera general está definida? Pues lo probamos. Una lista de lo que sea, una lista. Vamos aquí a generar la lista. Me ha cambiado el teclado, creo. Vamos a generar la lista. Vamos a cambiar aquí el teclado. Listo. Listo. Vamos a generar la lista. Y otra lista que puede tener o no el mismo número de elementos. A mayor que B. Fijaos que A mayor que B. Fijaos que no está soportado este tipo de comparativa entre listas, ¿no? Entonces, si nosotros usáramos gt de A, B, pues nos da un error sin que la persona que haya hecho la función a lo mejor ni siquiera se dé cuenta. A lo mejor era un caso que no esperaba, ¿no? Pero bueno, estas son las funciones. Cosas importantes de las funciones. Los argumentos pueden tener valores por defecto, por tanto yo puedo llamar a la función sin ese valor, que entonces toma este valor por defecto, que es equivalente a hacer esto, o si no, yo le puedo ya poner un valor cualquiera al parámetro p, y cogería el que yo le ponga, ¿no?
De todas formas, también es posible nombrar a los argumentos cuando uno llama a la función. Si uno nombra los argumentos, no tiene que preocuparse por el orden en el cual están los argumentos. Por tanto, yo puedo hacer esto. ¿Sí? Esto es útil a veces porque en muchas ocasiones la función está dentro de una librería, no vemos la fuente, ¿no? Y desde la perspectiva de un poco que esté más autodocumentado el código que uno escribe, que usa la librería de alguien, pues no es lo mismo usar 3,4 que poniendo x igual a 3, que es la base, y la potencia igual a 2, ¿no? Queda como más autodocumentado. Entonces, en muchas ocasiones nombrar los argumentos está bien, porque luego es más fácil leer el código propio nuestro, a lo mejor que otras personas lean nuestro código, ¿no? Por supuesto, hay una noción de lo que se llama scoping. Las definiciones tienen validez dentro del ámbito, el scope, en el cual están definidas. Es decir, todo lo que se define dentro de una función solo existe dentro de esa función. Si yo defino una variable intermedia en esta función, por ejemplo, supongamos que esta función la implementamos de esta manera, en vez de hacer el cálculo directamente en el return, lo hacemos con una variable intermedia, la funcionalidad es la misma, pero la variable r no existe fuera de la función, existe dentro de la función. Entonces podemos hacer muchas cosas, podemos definir muchas cosas dentro de las funciones, incluido podemos definir también otras funciones dentro de las funciones que solamente tendrán sentido, o tendrán validez, podrán ser utilizadas dentro de la propia función y no fuera de la propia función. Otra característica importante de las funciones es el hecho de que, y esto es la herencia de que Python tiene aspectos de los lenguajes funcionales, las funciones son objetos dentro de Python como lo puede ser cualquier otra variable, ¿no? Entonces, igual que las variables del tipo que sean, las podemos pasar como argumentos, grabarlas, en fin, hacer muchas cosas, las funciones también vamos a poder hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una función que admite dos argumentos. Si el segundo argumento es un entero, entonces, fijaos, esta f se refiere al primer argumento, pero esta sintaxis es la misma que si f fuera una función, ¿no? Aquí no sabemos qué función es f, simplemente que como primer argumento nos van a pasar una función. Entonces, al pasarnos una función como primer argumento, nosotros asumimos que se la podemos aplicar a algún valor. Y de esta manera podemos usar las propias funciones como si fuera cualquier otro tipo de datos, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, aquí tengo una función que le llamo al cubo, que me eleva al cubo cualquier número, ¿no? Entonces, fijaos cómo yo puedo usar, aplícame esta función si el argumento es entero, que es lo que yo he querido implementar aquí a modo de ejemplo, aplícame esta función si el argumento es entero, y si no, me devuelves el propio argumento, ¿no? Fijaos cómo aquí se le aplica la función, fijaos cómo aquí no se le aplica la función, ¿no? O esto podría ser cualquier otro argumento. Listo. Entonces fijaos que aquí estoy usando sin el que la persona que tiene un sombrerito de desarrollador de esta función no sabe qué le van a pasar como función, solo sabe que lo va a aplicar y va a tener un argumento, ¿no? Va a tener un argumento porque él mismo lo pide aquí. La persona que usa la función sabe, es decir, si yo no viera la implementación de la función, ahí me dice, no, me puedes pasar aquí una función como argumento y yo se lo voy a aplicar si esto es un entero, ¿no? Hay muchas funciones, hay muchas utilidades que dependen de que algunos de sus argumentos sean funciones. Esto se usa de manera extensiva en Python y especialmente en Machine Learning y, por ejemplo, en TensorFlow, ¿no? Que en muchas ocasiones queremos hacer la definición de las funciones en un cierto momento para luego aplicarlas después, y la librería tiene eso en cuenta, ¿no? Por ejemplo, está la función o la utilidad map, que dada una función y una lista de cosas, da igual lo que sea, le aplica esta función a todos los elementos de esta lista, ¿no? Entonces, fijaos, el cubed es una función que nosotros hemos hecho que se aplica. No tiene sentido aplicar un cubed a una lista, porque creo que no tiene sentido, pero sí podemos aplicársela a todos los elementos de una lista, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer con el map. El map es una función que coge una función como argumento y una lista y se le aplica a todos los elementos, ¿no? Y fijaos que esto es lo que sucede. Esto es equivalente
y ahora lo vamos a hacer, lo vamos a ver un poquito más abajo, como si yo a mano aplicara la función a todos los elementos de una lista, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver este list comprehension en un momentito. Un aspecto importante de las funciones, de la misma manera que yo puedo tener constantes, variables como constantes, yo puedo tener funciones como constantes. ¿Qué es una constante en el sentido de variables? Una constante es una posición de memoria que tiene un valor que yo lo uso en el momento que lo defino, pero no le doy un nombre, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer esto, cube3, esto me funciona, o yo puedo hacer esto, ¿no? A igual a 3 y cube a, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre del argumento que yo le estoy pasando a esta función que se llama cubed? El nombre de ese argumento es a, y a se refiere a una cierta posición de memoria con un valor. Cuando yo lo llamo aquí anteriormente, ¿cuál es el nombre del argumento con el cual yo llamo a esta función? Pues no tiene nombre, porque como es una constante que yo la uso exactamente ahí y nada más. Si yo la quiero usar otra vez, tendré que poner otra constante con el mismo contenido, ¿no? Es como si fuera una variable que no tiene nombre. Bueno, pues con funciones nos gustaría hacer lo mismo, y eso es lo que en Python se llama las funciones lambda. Una función lambda es una función que yo no le doy un nombre, simplemente la defino en ese momento y ya está. Fijaos, yo podría hacer esto, vamos a hacerlo poniéndole un nombre, vamos a tener una función square x y vamos a devolver x al cuadrado, y yo podría hacer esto, aquí veis como ya había hecho el lambda, ¿no? Más abajo, square y x, ¿no? x, square t, square. Aquí es el nombre de la función sin aplicarlo. Esto es un fallo que uno comete muchas veces. El nombre es el nombre de la función como un objeto. Si yo pongo entre paréntesis algo, quiero decir que yo quiero aplicar ese objeto sobre algo. Aquí no. Aquí le pongo el nombre refiriéndome al objeto, que es la función, para que en las tripas ya map dentro la llame, ¿no? Listo. Ahora supongamos que a mí me gustaría hacer lo mismo, pero sin tener que definir explícitamente una función. Bueno, pues fijaos cómo esto es la manera de definir una función como si fuera una constante. Esta función, una vez que se haya llamado, deja de existir, deja de estar en memoria y no puedo referirme a ella porque deja de existir, ¿no? Porque no tiene un nombre, sobre todo, ¿no? Es más, yo puedo incluso usar esta notación como alternativa. Eso tiene que ser siempre funciones, es decir, aquí yo no puedo poner bucles, cosas muy complejas, ¿no? Esto es para funciones muy sencillas que devuelven un valor. Pero esto al final es un objeto función de la misma manera que esto es un objeto función, ¿no? Y por tanto yo puedo usar esa notación, esta definición. Aquí yo ya le doy un nombre, pero fijaos que estoy usando una notación para crear una función que es como si fuera la notación de asignar valores a cualquier variable, ¿sí? Esta instrucción es igual que esta otra instrucción. Tiene el mismo efecto. Crea una función y le da un nombre. Esta forma de hacerlo es la que estamos mayormente acostumbrados y es la que tenemos que usar cuando tenemos funciones que ya son mínimamente complejas. Esta es la función abreviada, la forma abreviada para crear funciones como constantes, ¿no? Fijaos que de una manera o de otra siempre funciona. Más cosas. Bueno, en Python tenemos excepciones como si fueran como en muchos otros lenguajes, como por ejemplo en Java. Nosotros podemos capturar excepciones que se generen nuestro código y decidir qué hacer. Por ejemplo, aquí tenemos una función. Fijaos, si yo convierto a entero este valor, pues se sabe cómo convertirlo a entero, pero una cadena no se sabe cómo convertirla a entero, ¿no? De manera general, a no ser que tenga numeritos, etc., ¿no? Entonces, fijaos, yo quiero hacer una función que me multiplique un entero por 2. Yo voy a intentar hacerlo. Si tengo un error, un problema, fijaos, este value error es el tipo de excepción que me lanzó. Yo quiero cazar estas excepciones y que no les lleguen al usuario final y simplemente que les llegue un 0, ¿no? Entonces, esto funciona y esto también funciona porque capturo la excepción y la condición de error y hago algo. Yo puedo decir hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es la parte de capturar excepciones
Y esto es la parte de lanzar excepciones. Si yo detecto una condición de error, yo puedo generar la excepción para que quien sea que me haya llamado se entere de que hay un error, ¿no? Entonces, fijaos, esto es una función que este input es preguntarle al usuario un valor de entrada. Si el valor es menor que 0, pues va a generar un error, y si no, pues simplemente le va a decir gracias. Entonces, fijaos, esta es la entrada que pide, este es el input, ¿no? Entonces, aquí yo pongo un valor, perfecto. Si yo genero un valor, otro tipo de valor, aquí se genera la excepción, y esta excepción viene por este range, ¿no? Entonces yo puedo capturar o generar excepciones. Y finalmente, creo, si hay una cosa muy útil en Python, que son las comprehensions, que es una forma de hacer de manera abreviada ciertas operaciones que se hacen de manera muy común. Por ejemplo, hay un if comprehension que funciona de la siguiente manera. Algo que uno hace muchas veces es, yo quiero establecer el valor de una variable dependiendo del valor que tenga otra variable. Si esta primera variable A tiene tal condición, yo quiero que el valor de B sea tal cosa, y si tiene tal otra condición, pues que sea tal cosa, ¿no? Entonces, en este caso es mayor que 10 y en este caso es menor que 10. Bueno, pues este patrón de programación en el cual yo establezco el valor de una variable en función de otra, lo puedo abreviar de esta manera. Este código es exactamente equivalente a este código. Fijaos, yo quiero que S tenga este valor si se cumple esto, y si no se cumple, yo quiero que tenga este valor. Es lo mismo, ¿no? Fijaos que es casi como uno se lo explicaría a alguien. Oye, ponle en S este valor si pasa tal cosa, y si no, ponle esta otra cosa, ¿no? Casi es como cuando uno habla, ¿no? Entonces eso es muy útil, sobre todo para hacer código compacto. Otro patrón que uno usa muchas veces es el patrón del list comprehension. Normalmente, en muchas ocasiones, yo tengo una lista y yo quiero crear otra lista en función de cosas que yo le hago a cada uno de los elementos de esta lista, ¿no? Y a lo mejor hasta filtrándolos. El map que vimos antes es una forma generalizada de list comprehension, ¿no? o muy aplicada. Pero yo normalmente haría esto. Tengo una lista y quiero aplicarle una función a todos los elementos de una lista. Entonces, quiero una lista vacía, hago un bucle por esta lista, aplico la función que quiero a cada elemento de la lista y se lo añado a la original, ¿no? Y esto me da, pues, esta lista, ¿no? Y el hola con el 0 porque la función la definí antes, ¿no? Bueno, pues este código es equivalente a este. Fijaos que aquí esto es una expresión que tiene que devolver algo. Este es el bucle, ¿sí? Entonces esto se va a ejecutar tantas veces como se ejecute el bucle, y lo que genere esta expresión, Python lo va a ensamblar dentro de una lista y ponérmelo disponible, ¿no? Fijaos que el efecto es exactamente el mismo. Entonces esto es una manera muy abreviada de generar listas, ¿no? Esto es un list comprehension y uno lo usa mucho en Python, ¿no? Y además uno lo puede hacer hasta con ciertos filtros, ¿no? Yo puedo poner, hazme un bucle por todos los elementos de la lista, pero solo me incluyes en el bucle los elementos que cumplan esta condición, ¿no? Si es entero, si es mayor que 10. Y entonces eso es como si fuera un filtro sobre el bucle, ¿no? Y esto yo lo puedo hacer siempre y es súper útil. Y lo puedo hacer también con diccionarios. Puedo hacer un dictionary comprehension, ¿no? Yo puedo crear un diccionario de cada elemento de B con el filtro igualmente, y créeme un diccionario en el cual la clave sea el elemento y en este caso pues la llave sea, o el contenido, perdón, sea la aplicación de una función a ese elemento. Bueno, y es un diccionario. ¿Listo?